Charlamos en la Supertarde es una presentación de Banco República. Pedí tu Brau Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Hoy charlamos con Gustavo Méndez, gran locutor de fútbol, de esos que hablan rapidito y hablan arriba. Hoy pero vamos a hablar tranquilos, porque está invitado a conversar con nosotros aquí en la Supertarde. Bienvenido, Polaco. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Un gusto para mí que me hayas invitado. Antes que nada, quiero felicitarte a vos y a la gente que te acompaña, porque no es fácil llevar adelante un proyecto radial en estos momentos en el Uruguay, más allá de que sea un proyecto de streaming, cosa que vino para quedarse sin lugar a dudas y para evolucionar con la radio. Pero hay que tener valentía, hay que tenerse fe en uno mismo, hay que querer hacer lo que uno quiere hacer, y me parece notable eso. Por eso quiero felicitarte, porque me parece notable que lleves adelante esto y que está saliendo muy bien. Mucha gente que te está viendo por YouTube de repente no te conocía la cara, te conoce la voz, simplemente. Bueno, eso me pasó con TikTok. En el TikTok hay un público muy diferente, pero es masivo también. Fue lo que ¿no? pasó con TikTok. En un lapso de hacer 6 meses, 7 meses de TikTok, llegué a 17.000 seguidores que iban creciendo en las transmisiones, porque te veían y no entendían el trabajo que yo hacía. Me preguntaban si estaba en el estadio. Intenté transmitir del estadio en mi última transmisión y no lo pude hacer porque no escucha mi voz. La gente se olvida, el micrófono capta todo el sonido ambiente, pero pierde tu sonido, el que está dentro de la cabina. Y en las cabinas de radio de estadio se trabaja con las ventanas abiertas. Se escucha todo es el ruido. imposible. Sí. Pero haciéndolo desde el estudio, como lo hice yo desde la pandemia, le aclaro a la gente que yo hice estadio desde el año 91, 92 hasta la pandemia. Y en la pandemia se comienzan a transmitir por televisión todos los partidos. Y Goñi, que relata Carrera de Tortugas, decidió transmitir todos los partidos y necesitas tener más locutores. El staff era de 3 locutores, pero el principal era yo, y por eso a veces me tocaba hacer 3 partidos en una tarde. Es imposible si uno va al estadio. Tenés que hacerlo desde el estudio, y así empecé a trabajar. Desde el 2019, 2020 ya no fui más al estadio. La última vez que fui al estadio fue con la final de la Copa Uruguay Nacional con Defensor, y fue la primera vez que fui después de la refundación del Estadio Centenario para la final aquella de las Copa Libertadores que hizo la Conmebol. Yo no lo conocía al estadio o a las cabinas del estadio como las conocía ahora. Antes teníamos 2 cabinas, ahora tenían una. Para mí es todo nuevo, fue una experiencia. Esta aclaración nada más. Claro, pero la gente se debe imaginar que estás ahí adentro. En TikTok me preguntaban y Claro. me decían, sos vos. Yo te escuchaba con mi abuelo y es horrible, eso te hacen sentir muy viejo. Pero claro, uno Son pasó muchos años de radio. Son muchos Polaco. años, 44 en total, y en Oriental comencé sin parar en el 2007, no, en 1997, en la vieja Oriental, con la vieja dirección. Pero yo ya había estado en el 89, 90, al 93, que ahí empecé con Víctor Hugo. Víctor Hugo ya estaba en Argentina, yo estaba en Montevideo. Ahí estaba de relator Julio Ríos, Walter Hugo, José Gabriel Carvajal. Todos esos relatores pasaron por ahí. Tenés que adaptarte a cada uno de ellos también, ¿no? No es lo mismo, Bueno, no sé, Julio Ríos que Goñi, claro, para poner un ejemplo. Vos trabajaste también como locutor deportivo y sabés que es un trabajo de intuición el ser locutor deportivo, no es un locutor de estudio. Tenés que conocerte muy bien con el relator. Tenés que conocerte con el relator, con el comentarista, con el que hace la previa, tenés que mirar gestos, tenés que mirar gestos de la mano, de la cara, de la boca, el partido. No es lo mismo hacer Uruguay-Brasil que hacer Boston River Cerro, sin desmerecer a los equipos, pero es verdad, no es lo mismo, la velocidad es diferente, la intensidad es diferente. Yo conocí muchos locutores que no les gustaba el fútbol, y es muy complicado si no te gusta el fútbol, porque no lo entendés, entonces estás haciendo algo mecánico, pasás anuncios comerciales sin que te guste el deporte que se está practicando ahí. Si no entendés lo que está pasando, es muy difícil que vos puedas
darle intensidad a tu locución en una jugada de gol. Claro. Por ejemplo, tenés que tener algo de pasión, tenés que tener algo de intuición. Entender. Tenés que entender la pasión de sí, porque del cambia, fútbol, cambia, claro. cambia el color de la transmisión. Claro. Hay momentos del partido donde está todo allá arriba y no podés tirar un aviso con un tono bajo, digamos. Exactamente. ¿no? Tenés que quedarte sin garganta, pasan igual, cosas, pero sacarlo. Pasan cosas como, por ejemplo, que el relator te pide que en los partidos importantes, clásicos, todos los partidos de Uruguay, finales, vos pases más avisos. Y es cuando justamente el locutor pasa menos avisos. Claro. ¿Por qué? Porque es donde todos los periodistas quieren hablar, todos quieren intervenir, todos quieren opinar, y es donde el locutor se siente más exigido, y ahí es donde vos tenés que... Por eso lo de la velocidad, porque muchas de las preguntas que la gente que no conoce el oficio y no tiene por qué, te preguntan ¿por qué lo haces tan rápido? Porque el anuncio, especialmente en Uruguay, no sucede tanto en Argentina, en Uruguay se venden más avisos y se cobra menos dinero por esos avisos, y son más extensos. No es lo mismo que vos digas, Everready, una pila de vida, a que digas, Everready, la pila que vende Juan González en la estación tanto, esquina tanto, teléfono tanto, fax tanto. Sucursal tanto. Y eso provoca que tu pérdida de tiempo al leer todo eso le quita tiempo al siguiente aviso y vendas menos. En Argentina y en Brasil, pero en Argentina en particular, los avisos son muy cortitos. Claro. Y muy poquitos avisos. Claro. Muy poquitos y avisos. Esa explicación 7, 8 avisos, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad allá por el 93, 94 creo que fue, en una eliminatoria de pasar anuncios para una radio de Panamá. Sucede que yo me había ido de Radio Monte Carlo, estaba sin trabajo y un día golpea a la puerta de mi casa un señor que era un ex payador de San José que se había ido a Panamá a relatar fútbol. Una cosa de loco, como dicen los argentinos, una cosa de loco. Pero hay mucho relator por ahí, ¿eh? No te quiero interrumpir el cuento, pero hay mucho relator uruguayo en países, claro. Así como hay futbolistas, claro. De repente en la India, claro, hay relatores Unidos, también, somos Estados exportadores Unidos. de eso. Sí, claro, sí, totalmente, sí, relatores, periodistas, comentaristas, hay de todo. Bueno, él me explicó quién era, me dijo que quería relatar las eliminatorias desde el Estadio Centenario con los partidos de Uruguay, y si yo estaba libre, disponible. Cuando me dijo la cifra que me pagaba, le dije empezamos hoy, porque pagaba muy bien. Me dio un micrófono, me dijo, estos son 3 avisos. Uno era Aerolíneas Argentinas, que sería un canje, pero no me importaba. La otra era un almacén tipo mayorista de allá de Panamá, claro. Y el otro era una tienda grande. Y me dijo, lo único que te voy a pedir es que cuando leas el aviso no lo hagas uruguayo, hacelo neutro. Español neutro. Y era muy gracioso verme a mí, que ya tenía la gente ya me conocía mi tonalidad, estar en la parte de bancada, no en la cabina, en la parte externa de las cabinas, leyendo avisos para Panamá en el tono neutro, donde decías... presenta esta transmisión Aerolíneas Argentinas. Vuele con Aerolíneas Argentinas. Y le hacía un tonillo ahí. Y los que estaban al lado me decían, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, fantasma? ¿Sos un fantasma? No, digo, me pagan muy bien. Esto es para y pasaba Panamá. Solo esos 3 avisos. Solo 3 avisos. Después vino una radio de Caracol, de Colombia, Igual. que le llamaba mucho la atención el estilo uruguayo. Pero Caracol es una gran radio. Sí, es como decir Radio Oriental. Allá es Televisa, claro, o Globo. Sí, es la radio. Es una potencia, ¿no? Una bueno, a él le llamaba mucho la atención el relator colombiano, vino para la Copa América del año 95 y me dio el micrófono de la radio y me dijo, quiero que me leas avisos colombianos pero con el estilo uruguayo. Ajá. Y se morían de risa. Les encantaba esa forma de hablar nuestra, de ser rápidos y más con mi tonalidad tipo argentina, ¿no? Que le doy el tonito más arriba. La tonalidad del locutor es... porque nunca sabemos cuál fue primero, el huevo o la gallina. Si fue argentina o fue uruguaya. Hay muchos argentinos que dicen, copiamos este estilo de Uruguay. Y a veces dicen, no, este estilo es medio argentino. En el tema de la locución deportiva, ¿hay una especie de buscar un formato más argentino o creo que puede ser nuestro, digamos? Bueno, eso depende
creo yo, ¿no? Estoy tirando un poco de fruta tal vez, Sí. pero creo yo que depende mucho del oído, de la crianza, del lugar donde vos te criaste, ¿no? Yo me crié en el litoral uruguayo, en Cardona, que está a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, y la invasión de radios como Rivadavia, Splendid, Radio El Mundo, Continental, Mitre, etcétera. ¿Cuál era la radio que se escuchaba en tu época? En ya? mi época, El Mundo creo que era, una de ellas, y Radio Rivadavia. Y después yo escuchaba a un extraordinario locutor peruano, Hugo Guerrero Martínez, que fue un extraordinario conductor y locutor peruano, que me enseñó muchísimo. Yo escuchaba mucha radio. Hugo Guerrero Martínez fue un peruano que se fue a hacer un curso a Estados Unidos, pago por una cadena internacional, y no fue nunca a hacer el curso. Se encerró en un hotel, se compró 4 radios y escuchaba radio. Y cuando volvió era un fenómeno. Y con eso salvó el curso. Se vino a la Argentina, hizo mucho dinero, después terminó muy mal, pero tuvo grandes programas de radio. Y yo lo escuchaba mucho y aprendía. Y así como lo escuchaba él, escuchaba a Héctor Larrea, o escuchaba, al propio Víctor Hugo, o escuchaba las transmisiones. Hasta el día de hoy lo hago, Soy de escuchar mucho. ¿Pero a locutores escuchabas? Sí, escuchaba locutores, pero lo que pasa es que en aquel momento, cuando yo tenía 17, 16 años, mi futuro no era el locutor de fútbol. Claro. Yo quería ser periodista, yo quería ser conductor de programas musicales. Ah, el claro. que presentaba el tema y decía, ahora canta Rafael. Una cosa así, ¿no? Quería ser conductor y entrevistador. Lo que haces vos. Pero ¿lo llegaste a hacer allá? Sí, claro, tuve mis programas que tuvieron mucho éxito. En Cardona. Que fueron los que al final de cuentas me provocan que me venga a Montevideo, ¿no? Yo organizaba bailes. Tenía un programa en la tarde, primero en AM, después me fui a una FM, inauguré la FM de mi pueblo, la 90.3, emisora color, y ahí tuve un programa muy famoso que se llamó El Laberinto, famoso para la ciudad. Yo organizaba bailes los fines de semana, llevé muchas veces a Abel, con Musicalísimo. Mirá. Llevé a Artur Martin. Claro. Yo lo que hacía era conseguir los permisos para el baile. En algunas ocasiones hasta contrataba las luces, en aquel momento se podía hacer. ¿Eran bailes puntuales o era todos los fines de semana? Eran bailes cada tantos días que yo organizaba. Yo agarré, se me ocurrió visitar el liceo de mi pueblo, a los turnos del matutinos y vespertinos, decirle, muchachos, si ustedes me arreglan el salón, el club de mi pueblo, yo les dejo entrar gratis. Y yo con eso sabía que llenaba, porque los varones entraban gratis, las chicas entraban gratis, y los varones, como había chicas, iban. Claro. Y eso provocaba que se llenaba. Abel metía 2.000 personas, 1.500 personas, ¿no? Táctica se hizo a lo largo y ancho del país. Exacto. Por muchos años. Exacto. ¿no? Y después, en uno de esos bailes, justamente, hablo con Abel para que me presente acá en Montevideo. Después de insistirle casi un año, me presentó, y ahí fue cuando me vine. Ya nunca más me volví. ¿Con quién habló? ¿Con Goñi? Con Aníbal da Silva, que era el gerente general de Radio Montecarlo, en la época de los 1980 y desde los 80 ya estaba Aníbal da Silva hasta que se vino para acá. Y ahí arrancaste en 1989. En informativos. Ahí arranqué trabajando primero en la discoteca con el Flaco Juárez, el querido Flaco Juárez, que era el dueño de la discoteca de Montecarlo, como quien dice. Alfredo Leirós, que estuvo acá. Estuvo la semana anterior, sí. No sé si él se acordará de mí. Y un día falta Sonia Carrero, claro, con Omar, y quedé como el locutor de Omar. Y después me escuchan a mí, me escucharon haciendo un programa de la tarde que había en Montecarlo, porque yo necesitaba cobrar dinero, entonces me metí en todos los programas que había. Ahí estaba a prueba. Y un día me escucha Sarkisian, que es el jefe de noticias de la red de Montecarlo, de toda la vida, histórico. Y me dice, ¿usted tiene voz de informativista? ¿Le interesaría? Y sí, yo necesitaba mi señora embarazada, vivíamos en una casita de verano en Playa Pascual y viajaba yo todas las mañanas hasta que nos mudamos a Montevideo y bueno, y ahí quedé. Ahí comencé siendo informativista y locutor de Montecarlo. Claro. Hasta que un día, una noche, aparece Aníbal da Silva diciendo, bueno, necesitamos un locutor de fútbol, alguien que tenga experiencia porque se nos enfermó Omar Galo Machín, que era tremendo locutor, tremenda persona, era el locutor en ese momento de Radio Oriental, y
yo levanté la mano y le digo, mirá, yo hice locuciones en mi pueblo, en Cardona, si querés probamos. Y bueno, me di cuenta que era que yo que quedaba, porque cuando levanto la mirada para terminar la jornada, yo ahí me tocó hacer River Independiente, relataba Víctor Hugo por Continental, por Mitre o Continental de Buenos Aires. Yo hacía la locución, escuchaba por aire al locutor cuando entraba en Buenos Aires y yo mismo entraba arriba y hacía la locución desde acá de Montevideo, 18 de julio. Mirá. Y cuando miro para el estudio estaba el operador, el Toto da Silveira, que se había venido de la casa porque había escuchado una voz nueva, y Abel, que vivía pegado a la radio, se había venido hasta a verme y me dijo, mirá, no tenía esta faceta tuya. Y el Toto me dice, usted va a ser el locutor de esta radio porque usted tiene eso que nosotros precisamos. Y hasta el día que se fue de Oriental, el Toto siempre hablaba y me hacía esa anécdota. Sí, ahí empecé en Oriental. Me imagino, ahí dijiste, bueno, con esto a esto me dedico toda la vida. Mirá, en realidad fui reticente a hacer eso porque no era lo que yo quería hacer. Claro. Yo quería ser periodista. Tenías otra expectativa. Pero me di cuenta que era lo más seguro económicamente que tenía, que fútbol nunca iba a faltar, y menos en Oriental, que el locutor siempre se iba a necesitar, y yo me di cuenta que era bueno en lo que hacía, que la gente me lo hacía saber. Así que dije, bueno, me quedé ahí en eso de ser locutor hasta que me fui, año 92, 93, y ahí un amigo me dice, mirá, necesito un suplente para la voz de Andeu, año 93, el locutor que estaba en ese momento era Gustavo Bernini, que trabajó muchos años como informativista en Radio Monte Carlo, y era el locutor de Andeu, y me dijo, mira, yo quiero ir a hacer el partido Uruguay-Brasil, que Uruguay queda eliminado, Romario creo que nos mete 3 goles ahí, y quiero ir al Maracaná, pero necesito un locutor suplente para Andeu. ¿Vos te animás? Y bueno, del 93 al 2018 fui el locutor de Andeu y operador. Y después un día golpean la puerta de mi casa y era Goñi, que sabía que yo era locutor, quería hacer tenía un programa en Radio Continente y yo iba los fines de semana porque a mí me servía más ser locutor de él de lunes a viernes. El locutor del fútbol era Duilio Alicandro, hoy locutor de automovilismo. Un gran locutor también, gran tipo, y yo hacía bailes en el interior con Carlos Fagián y Daniel Venturini, 810 AM, la radio del Espectador, y conducía el programa de ellos de 22 a 1 de la mañana en el Espectador los sábados. Y con eso yo ganaba un buen dinero y me sentía tranquilo hasta que bueno, se da el cambio de Continente a Oriental, año 97, y Goñi me dice, mira, la gente de Oriental te quiere a vos, como locutor, me ofreció un dinero, a mí me sirvió, y bueno, quedé ahí. Después hice 3 meses de locutor en off de Buen Día Uruguay en Canal 4, pero siempre como locutor, y bueno, y ahí me quedó la marca de ser locutor de Oriental. Sí, hasta el día que el 2003 pasa a la dirección de Romay a la Iglesia Católica, ¿no? Igual siguió de largo, la gente no se dio cuenta del cambio. Sí, porque el equipo siguió siendo el mismo, con Goñi, y bueno, está hasta el día de hoy. Son muchos años y termina siendo una marca, digamos, en lo que es la voz, el estilo. Bueno, incluso yo he notado que mucha gente sigue tu estilo en la locución. Sí, claro, yo cuando me vine con el oído argentino y después lo fui modificando de acuerdo a los locutores que había acá, ¿no? Claro. Dardo Luis Gregores, que fue un referente para los locutores deportivos, sin duda por su velocidad, por su dicción. Claro, un estilo muy distinto. Un estilo distinto, claro. Pero tenía uno saca de cada uno algo, ¿viste? Fito Latorre, que fue el locutor de Alberto Kessman, eran los locutores que yo más o menos escuché. Yo no llegué a escuchar otros locutores que hubo muy importantes acá en Montevideo, pero esos fueron mis locutores cuando yo llegué a Montevideo, porque voy a hacer una redundancia, vuelvo a repetir, yo no tenía como horizonte ser locutor de fútbol. Claro. Lo fui haciendo en el camino, lo fui modificando en el camino. Será por eso que yo soy una persona multifacética a la hora de hacer locución. Te estoy tomando mate, filmando, sacando fotos, conversando con el que está a la derecha. Bueno, vos me conocés haciendo TikTok a la vez que le estoy contestando a la gente. No me puedo concentrar solo en eso porque me parece que me falta algo. Y creo que es esa avidez que tenés vos también de ser periodista, de conocer un poquito más a la gente. Eso es lo que me gusta más.
Sí, yo noto con eso del TikTok que la gente se queda más para ver cómo lo hace. Sí, claro. Incluso hay gente que va pasando, ni sabía que había partido y está jugando Peñarol, vamos a ver cómo va. Y te sigue a vos para escuchar el partido. Sí. Porque su fuente Sí. A ver, su medio de comunicación es el celular que está en el TikTok. Y ¿no? a mí me pasaron cosas en todos estos años de gente que me decía en la calle, que me conoció por el TikTok. Claro. Que estar en una ferretería y que el tipo que viene entrando me dice, vos no sos el que sales por TikTok, el polaco, vos sos el polaco. Yo te sigo porque mi viejo te seguía y mi abuelo te escuchaba. Vos sabés, tenía un tipo en Argentina, en Mar del Plata, que me seguía por TikTok y el hijo me escribía, me dice, mi viejo se pone a llorar cuando te escucha. Se emociona mucho porque dice que le hace acordar a épocas más jóvenes de él, que te escuchaba ya de cuando era más joven. Y momentos gloriosos del fútbol. Y también. tenés hay gente que me dijo, yo escucho el fútbol porque estás vos. Y no escucho el partido. Me gusta escuchar lo que le das vos a la transmisión. Bueno, eso me hace sentir muy orgulloso. Bueno, se dice que el locutor es el alma de la transmisión, porque es el que lleva el ritmo. Es el único que lleva el ritmo de toda la transmisión, desde que arranca hasta el final. Es el más sacrificado, junto con el operador, que yo le doy una importancia enorme por haber trabajado como operador. Para mí el operador es muy importante, es básico. Claro. Tener un buen operador, que sea intuitivo, rápido, que esté escuchando, que siempre esté atento a lo que estás haciendo, es muy importante. Y después el relator, ¿no? Porque ese ida y vuelta, el relator, yo sé que a veces en el Uruguay se abusa en todo, ¿no? Sí. Pero antes habían 3 especiales, 4 especiales. Sí. Hoy hay, no sé cuántos tenés hoy en el fichero, pero como 20, ¿no? ¿Seguro? Como fulano. Sí. Pintar. Sí, ahí está. O sea, hay 800.000. Cantidad. El que más recuerdes de todos. El que más recuerdo es el de Granitol, que marcó una época, porque cuando hay gol. Si pinta Granitol. Ese la gente le quedó y tan es así que Granitol mandó a hacer el aviso en un afiche, ¿no? Y lo teníamos en la cabina enorme atrás de nosotros, que era el si pinta Granitol, y decía Goñi, le dice al polaco. Pero pará, primero era Granitol. Gritabas el Granitol. Sí. Y después decías, si pinta. Si pinta Granitol. Claro. Ese era el... Pero lo decías con todo el alma, ¿no? Sí, claro. Había que hacerlo arriba, ¿no? Lo que sucede no era que había que hacerlo arriba. La gente le sorprendía que yo pegaba el tono allá arriba. Eso fue lo que le llamó mucho la atención. La tonalidad mía. La primera vez que yo hice locución con Máximo, enseguida había más gente de la que no estaba en la cabina escuchando, porque le llamó mucho la atención mi estilo, que no lo habían escuchado acá en Uruguay, ese estilo alto. A mí siempre me agradó hacer ese estilo. Y lo que vos decís es muy importante. Si vos tenés un relator que relata lento y bajo, cosa que yo tuve a muchos relatores así, Walter Hugo era... Lo que pasa es que Oriental tiene el telón de fondo de Víctor Hugo Morales. Al irse Víctor Hugo Morales, todos los relatores que pasaron por Oriental seguían su estilo. Sería Carlos Muñoz, Walter Hugo García da Rosa, Eduardo Vera, son todos relatores que quedaron con el estilo Néstor Moreno Medero, si no me equivoco. Todos seguían ese estilo Víctor Hugoniano, ¿no? De hacer el propio Recoba, Álvaro Recoba, que fue el último relator que tuvo su estilo, porque después viene Goñi y rompe con ese estilo. Incluso quedan muchos relatores con ese estilo en otras radios. Claro, ¿no? Sí, el chiquito Bertolini hace José Gabriel Carvajal, con el cual yo le enseñé locución. Moar lo noto muy Víctor Hugo. Moar, claro. Tiene su estilo, pero lo noto en el relato. Yo siempre digo, con José Gabriel Carvajal, que es actualmente el relator de Radio Mitre, relata exactamente igual a Víctor Hugo. Es el más parecido de todos. Es lo mismo. Tiene velocidad, tiene picardía, es un tipo que sabe muchísimo, un enorme relator de fútbol. Y íbamos a hacer una Copa Sudamericana de selecciones a Canal 4. Íbamos caminando de 18 de julio hasta Canal 4 por Paraguay. Y cuando volvíamos caminando. No teníamos ni auto, ni tomábamos ómnibus, íbamos charlando. Y siempre cuando salíamos, me decía, ¿qué te pareció, polaco, hoy mi relato? Lo que pasa es José Gabriel, yo le decía, vos, José, lo que pasa es que vos haces Víctor Hugo. Y vos sos José Gabriel.
O sea, si vos querés cantar como cantaba Franco en Los Iracundos, capaz que sí, porque estás en el grupo Los Iracundos, pero si un día te vas de Los Iracundos, no podés cantar como Franco. Tenés que ser Mario González, por decirte un nombre, ¿no? Claro. Tenés que ser Henry Navarro. Henry Navarro, yo mañana vengo a hacer este programa, no puedo hacer lo que hace Henry Navarro. Puedo tomar cosas de Henry, pero no puedo imitarlo, porque si lo imito, sigo siendo Henry Navarro, Henry Navarro, y la gente no me va a respetar por ser Gustavo Méndez. Me va a decir, vos sos como Henry Navarro. Tal cual. Y es así, si vos relatás como Víctor Hugo, vas a ser un copiador, un imitador de Víctor Hugo Morales. Y Víctor Hugo es uno solo. No existen dos iguales. No podés jugar como Maradona. Es imposible. Maradona jugó solo, Messi también. Messi Suárez juega también. muy parecido a Maradona igual, ¿no? Sí, son diferentes. Igual para mí. no entremos en esa. Vos Pero es hablabas, así, es hablabas así. de cantar. A vos te gusta cantar también. Claro, esa es mi pasión. ¿Y sos polaco por el polaco? Polaco Goyeneche? por el polaco, porque mi viejo era el polaco. Porque tu viejo es el polaco. Vos sos polaquito. en Yo soy el realidad. polaquito, sí. Claro. Mi viejo era el polaco porque en Cardona se hacían esas famosas peñas del tango donde se invitaban a gente, artistas de Argentina, muy importante. Por ahí pasó Troilo, Rubén Juárez, Alberto Castillo, después yo conocí a Pugliese, y me apasionó toda la vida el tango. Mi viejo era maestro de pala, entrenador de fútbol, y en las noches de panadería escuchábamos Clarín, y mi viejo jugaba conmigo ya siendo un niño a preguntarme, ¿quién canta? ¿Cuál es la orquesta? ¿Cómo se llama la canción? Y eran tangos, ¿no? Claro. Y a mí siempre me apasionó el tango, sí. Canta. Por ahí viene lo del polaco. Y después salíamos a hacer serenatas con mi padre. ¿Cantás ahora? Sí, en mi casa. ¿Solo? Sí, solo, tengo unas pistas, tengo mi consolita, tengo mi micrófono. ¿Y las grabás? Sí, claro, Mirá, mirá. sí, tengo grabaciones en internet, muchísimas. ¿Sí? Sí, he grabado muchísimo. ¿Para y dónde las subís? Las subo ¿Están a públicas? Facebook ¿Sí? o las tengo en programas que son para eso, para grabar canciones y subirlas a internet. Claro. Speakers es una conocida, que es muy conocida, que vos podés subir la pista cantando. Son karaoke, ¿no? Claro. O sea, son pistas, pero yo busco pistas que sean buenas, que hay muy buenas pistas en internet, y sí, me apasiona, ¿viste? Yo gané festivales cantando canciones de Alberto Cortés, que soy un fan de Alberto Cortés. Yo me escribía con el club de fan de Alberto Cortés de Buenos Aires, y les mandé una grabación mía y les encantó. Les mando una foto donde yo estoy cantando y gané un concurso, un festival nacional, que lo gané en Trinidad Flores, representando a Cardona, gané el primer premio. Sí, me apasiona cantar, es mi pasión. Si no trabajara en esto y la vida me hubiera dado la oportunidad de cantar, me hubiera dedicado a eso. Pero trabajé también muchos años con Raúl Medina. 5 años fui asistente de Raúl Medina, director musical de Plop, de Canal 12. Lo acompañé muchos años al canal a grabar. Es el director y ha sido el director de música del Conrad, de Punta del Este. Y trabajé 5 años como asistente de él y participé de su orquesta también cantando, una orquesta alternativa que él tenía. Y con él grabé el primer jingle para Javier Máximo Goñi en un estudio de grabación, donde todos los días que íbamos a grabar había un tipo con una guitarra en el estudio, una guitarrita criolla, cantando solo en el estudio, y a mí me llamaba mucho la atención. Yo caía con Raúl, que iba a grabar, con sus partituras, íbamos a grabar las pistas de Plop, y yo le preguntaba, ¿y ese muchacho quién es? Porque yo vine la semana pasada y estaba ahí, y ahora vengo y está ahí de nuevo. Y me dice, no le hagas caso, es un loco que se cree, no sé. ¿Pero cómo se llama?, le decía yo. Se llama Jorge Drexler. Y era Jorge Drexler. Cuando no era Jorge Drexler, era solamente un loquito que tocaba música en un estudio. Ahí lo conocí. Y ahí conocí a Jaime Ross y conocí a muchos artistas, a Rubén Rada. Sí, conocí a muchos artistas. La verdad, ahora me estaban recordando aquí los compañeros algunas historias acá en la radio, ¿verdad? Sí. Son muchos años de convivir con muchos relatores. Sí. ¿Pifiadas te habrás mandado? Muchísimas. 800. Muchísimas. Si las ponemos al aire te enloqueces. Muchísimas. Y yo creo que será por otro día. Es como, mirá, acá en Oriental es como aprender a manejar en una rentadora de autos. ¿Por qué? Porque vos cuando rentás autos, rentás autos diferentes cada semana. Seguramente si viajás todas las semanas a algún lugar, no te van a dar el mismo auto.
generalmente tienen autos diferentes. Una vez puede ser Volkswagen, otra vez será un Fiat, otra vez será un Chevrolet, depende. El que tengan a mano te van a dar. Y generalmente esos autos tienen diferentes formas de hacer los cambios, los frenos no le andan muy bien a uno o a otro, las luces se prenden de manera diferente. Trabajar en Oriental es lo mismo como locutor, porque vos tenés en una tarde 3 relatores. Y los 3 tienen diferente forma de relatar. Uno relata arriba, el otro abajo, el otro lento, el otro rápido. Y a eso te vas adaptando vos como un camaleón, ¿no? Vas tomando el color que cada uno le quiere dar a su transmisión. Yo trabajé con relatores que iban muy arriba, con Javier es muy difícil trabajar porque Javier le da mucha intensidad a su relato y vos tenés que acompañar ese relato. No puede ser que él venga, tomó la pelota el número 9 de la selección uruguaya, y vos salgas... Si quiere comprar algo, cómprelo. No podés hacer una FM en la locución. Tenés que hacer un... Si quiere comprar algo, cómprelo en tal lado. Y tenés que seguir ese tono, ¿no? Tenés que seguir ese ritmo. Y el comentarista le pasa exactamente lo mismo. Nunca me olvidaré cuando un día en el Estadio Centenario, el Toto, en nuestra primera transmisión en Oriental, con Goñi como relator de Oriental, relata en el estadio y el comentarista era Jorge da Silveira. Cuando termina el gol, que Javier tiene un relato muy potente y un gol, para mí el mejor relato de gol de Uruguay, no tengo la más absoluta duda, cuando él relata el grito de gol allá arriba, vos tenés que acompañar ese... Raúl Barizoni lo hacía porque el Cacho tenía una habilidad enorme en manejo de su garganta. Bueno, Toto me mira, después que termina de comentar, y quedó rojo por el esfuerzo que tuvo que hacer con su garganta y me dice, eso es increíble, yo no sé cómo hago esto, me parece que me voy a morir, no voy a dar más, dice, no doy más. Y yo me moría de risa porque el Toto me miraba muy serio, muy acongojado, porque claro, tenía que estar todos los fines de semana con un relator con esa potencia. Y después te tocaba, como a él le tocó, trabajar con Álvaro Recoba, que era un relator más plano, más apocado. Sí. Tú mencionaste Samoar, yo no trabajé con él, pero son esos tipos de relatores más calmos, donde llevas otro estilo de relato. Buscan más la voz. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces trabajar en Oriental es como manejar un auto rentado. Todos los días experimentás algo nuevo. ¿Y cuál fue la mayor metida de pata que te mandaste ahí con esas locuciones? Me tocó llegar a un estadio, por ejemplo, y que no era ahí el partido y me tuve que ir a otro. No. Me tocó venir acá a la radio y ese día no había transmisión. Me hiciste acordar, te morís, ¿no? Ya fallecido, que en paz descanse. Una vez un compañero acá a la radio pidió un taxi desde un estadio de Durazno y le fue a recibir el taxi y dice, no, pero no hay nadie acá. Claro. Sí, pero estoy en el estadio. Venga que estoy acá en la puerta del estadio. Sí. No, pero usted, ¿en qué estadio está? En fulano de tal, ¿no? Carlitos Pronzolini. Pero ese es el estadio de Florida. Ah, bueno. No, él pidió el taxi en el estadio de Goyenola de Tacuarembó. De Tacuarembó. Y qué grande lo llamó a Durazno. Sí. Y el taxista fue al estadio de Durazno y resulta que, claro, no había nadie porque el partido era en Tacuarembó y esperaron horas. Qué fenómeno, Carlito. Sí, bueno, de esas historias hay 800. Enorme cantidad. A mí me tocó... ¿Y la que metiste la pata con Pepsi? Esa vez Pepsi recién había ingresado como anunciante a Radio Oriental y era todo un acontecimiento porque Oriental era de Coca-Cola. Y no sé si no fue en el 98 cuando Pepsi ingresa con Nacional, ¿te acordás que tenía las camisetas de Pepsi? Sí. Es una inversión en el fútbol. Vino muy agresivo, y bueno, y era todo un acontecimiento, ¿no? Ese día, no sé si no se jugó un clásico, y bueno, Pepsi venía a Oriental y era todo Pepsi, ¿no? Entonces ese día estaba el gerente de ventas de Oriental, estaba todo el staff de publicitario de Oriental y el staff de Pepsi, en la cabina detrás tuyo metiendo presión, ¿no? Entonces a la hora de dar el informa Pepsi, ¿no? Y yo dije, informa Coca-Cola. Y me morí. Tiré el micrófono, di la vuelta, no los miré, no me da la cara de la vergüenza, cerré la puerta. Habrán pensado que hiciste a propósito. Y ¿no? Me fueron a buscar porque se entendieron que eran los nervios. Yo era recién... ¿Y cuántos años haciendo la de Coca-Cola, además? Y lo que pasa que no hacía tanto en realidad. Lo que pasa que era apenas, no sé si era un año o poco tiempo que estábamos en Oriental. Claro. Era todo un acontecimiento. Ya la radio tenía una tremenda audiencia. Era muy pesado. El micrófono Oriental es muy pesado. Sí. Han pasado los años y sigue siendo pesado, a pesar de que ya no tiene aquella potencia que tenía en el tema de fútbol, pero lo sigue teniendo. Es una clásica. Oriental es un sello, es un Levi's.
Claro. Es una marca registrada, sin duda. No hay ninguna duda. Y en aquel momento era todo el mundo, salías del estadio y todo el mundo te decía, vos sos el locutor de Goñi, ¿no? ¿Esa quedó grabada? ¿La tenés? No. Vos sabés que creo que no. Tendría que estar porque todo se graba en radio, pero no. Y después cantidad, ¿no? Hicimos transmisiones donde me acuerdo que un día con Eduardo Rivas, que es un divino, un tipo maravilloso, una persona fantástica, un amigo, un gran tipo, hacíamos horas y horas y horas y horas de previa. Y llegaba un momento que empezábamos a inventar cosas para no aburrirnos, ¿no? Horas donde vos estás 2 horas antes del partido, pero no hay nada para hacer, porque no hay ni gente. Y a veces no tenés ni información. Y con Eduardo empezábamos a inventar cosas junto con Oscar Velo, un tipazo, un loco lindo, un hermoso periodista, un tipo que tiene mucho futuro. Trabajó años con nosotros acá. Y una vez recuerdo que se jugaban 2 partidos a la misma hora y se televisaba por Tenfield, ¿no? Entonces la gente estaba mirando un partido que era definitorio. En ese momento se definía el campeonato y los jueces estaban conectados por celular y la cámara de Tenfield mostraba a la misma vez a los 2 árbitros, ¿no? Claro. Dividía la pantalla y ponía un árbitro en un lado y el otro árbitro en otro. Y empezaban a hablar entre ellos a ver cuánto faltaba para empezar. Y Eduardo dice, por ejemplo, con el micrófono abierto, dice, no, bueno, ¿estás pronto ahí? Y yo le contestaba, todo al aire, por oriental, ¿no? Yo le decía, sí, acá estamos prontos, en cualquier momento, esperá que se me fue el canchero, ahora viene con la pelota. Y vos mirabas la pantalla y los que estaban al lado nuestro no entendían nada, si era broma, si estábamos al aire, si le estábamos tomando el pelo a la gente, y era que nos estábamos divirtiendo. Eso lo hicimos una enorme cantidad de veces. Jugábamos a eso de la radio. O yo tengo la facilidad de que escuchaba un auto y te hago el sonido del auto al aire, y lo hacía. El que hacía estudios estaba dando información de Fórmula 1 y yo hacía le metía ruidos. Y el operador no entendía si yo me estaba volviendo loco o era juegos que empecé a aprender por esa hiperactividad que tengo. Claro. Y por este amor que tengo por la radio, ¿no? Y hay gente que no entiende esa parte de que vos estás hablando con el micrófono apagado, porque el micrófono tiene una perillita que se apaga. Un cortador. Y estás conversando con el comentarista, el relator está en pleno partido, en plena emoción, y vos estás hablando de la vida, de la langosta, en otra totalmente, compartiendo un mate, y de repente te dio paso y estás hablando y ahí arrancás la locución. Eso la gente no lo entiende. Claro. Esos son muchos años también. Esos son años. El locutor ejercita sus 2 cerebros. Sí. Como que están en todos lados. Exactamente. ¿No? Tremendo. Mirá, en la Copa América del año 95, yo tenía una pequeña cámara JVC que me había comprado mi señora de regalo, una camarita de mano, una camarita de mano con el pequeño cassette. Sí, 8 milímetros. Y me la dio para que yo fuera a los estadios cuando con Goñi, en Radio Continente, recorrimos la inauguración de todos los estadios de la Copa América. Claro. Empezando por el campus, después fuimos a Rivera, al Paiva Olivera, y después fuimos a Salto. Y yo pasaba avisos con la cámara colgada en el pecho, levantaba la cámara mientras pasaba avisos y mientras la banda tocaba en la cancha y lo filmaba, pero a su vez tenía el termo y el mate. Así que dejaba de filmar, ponía stop, cebaba un mate, hablaba con el compañero que estaba atrás, pasaba el aviso, miraba lo que iba a venir, presentaba al relator y seguía filmando. En un momento, Goñi, que no me bancaba más, se sacó los auriculares, los deja arriba de la mesa, me mira y me dice, decime qué vas a hacer, ¿vas a filmar? ¿Vas a tomar mate? ¿Vas a conversar? ¿O me vas a pasar los avisos? Eso lo lidió tantas veces conmigo que lo cansé, pero sí, ocurre. Si tenés esa habilidad de estar con TikTok, yo estaba mirando la pantalla, me preguntaban algo, le respondía, pero yo a su vez con mi otro cerebro estoy escuchando el partido. Porque tenés un oído para el relato. Sí, se te divide. Totalmente, vos escuchás con la derecha una cosa y con la izquierda escuchás otra, tenés la habilidad, viste que nosotros trabajamos los locutores con el auricular fuera de nuestra oreja. La gente me pregunta por qué, sencillamente por una cuestión muy fácil, con uno recibís las órdenes en off, que es el relator que te dice pasame otro, o el comentarista que te dice viene el cierre, ojo que viene tal cosa, o un compañero que te dice
cuando venga el corte dale a vestuario, y eso lo escuchás con la oreja sin el auricular, y con la otra vos estás escuchando el partido. Sí, claro. Yo uso solo uno, porque así cuando me quede sordo sé que es Sí. de un lado solo. Sí, ¿viste? sí, cosa que pasa muy seguido, que le ha pasado a muchos colegas. Vos usas también altísimo el volumen. Sí, yo aprendí en estos últimos 5 años a no escuchar con auriculares. Me conseguí un parlantecito que lo conectaba a la salida del monitoreo de estudio, Claro. y ahí escuchaba la transmisión para no tener que usar auriculares. Pero es muy dañino, y esto va como consejo para la gente joven que hace transmisiones de cualquier cosa. Lo peor son las transmisiones de básquetbol, eso es lo peor que hay, y por eso nunca hice transmisiones de básquetbol. Vos transmitís con la hinchada detrás tuyo a 2 o 3 metros, salivazos, gritos, temperatura que sube los 40 grados, el griterío de los jugadores, no escuchás absolutamente nada, y si no trabajás con auriculares no podés trabajar. Y después que dejás el escenario de fútbol, yo por ejemplo tengo tinnitus, todo aquel que haya trabajado en radio seguramente lo tiene, que es ese sonido agudo que tenés en tu cerebro con un televisor que está siempre en sintonía. Es un que no se va, que está muy finito ahí, pero está, y que uno aprende a anularlo después de tantos años, pero yo lo tengo. Y después tengo compañeros que yo, por ejemplo, de ir a su casa a tocarle el timbre y llamarlo por teléfono. Y sale, abre la puerta y me dice, no te dije que no me llamaras porque no siento el timbre. Que quedaron sordos. Sí, claro, sí. El tema de los auriculares, el consejo para los jóvenes es que no usen auriculares de introducir dentro del oído. Utilicen los cascos, como le dicen los españoles, Sí, los los grandotes, grandes, sí. los que te cubren toda la oreja, que te anulan el sonido exterior, porque el que se introduce en la oreja, ese es el que te perjudica el tímpano. Es muy problemático trabajar así. Me acuerdo que en su momento vos con Terra, con el doctor Gregores. de Gregores, Con Gabriel Rivero, con Gustavo Beitler, otro locutor. armaron una especie se hizo fuerte el locutor, digamos, y salieron a reclamar algunas cosas. Ahí lo que pasó fue que una noche de transmisión en el Francini, Gerardo Terra, hoy ya no es el locutor de Alberto Kessman, pero fue el locutor más parecido al locutor histórico que tuvo Alberto, y por eso quedó Gerardo. Gran tipo Gerardo, y me dice, Gustavo, tenemos que hacer algo, Polaco, tenemos que hacer algo porque el locutor trabaja en condiciones que no puede ser. ¿Qué te parece? Y bueno, yo en ese momento estaba en la dirección de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, era el presidente del sector radio, y convoqué a una reunión ahí en APU, los reuní a todos, por lo menos a los más representativos, que eran Gabriel Rivero, Gustavo Beitler, Eduardo Luis Gregores, que en ese momento estaban en actividad en Sarandí Sport. Sí, los que se veían en el estadio. Exacto. Sí. Y decidimos hacer un reclamo a nivel general de crear una ley que proteja el trabajo del locutor y también del periodista. Y ahí visitamos los canales de televisión, los más importantes, visitamos muchas radios, visitamos el Parlamento, fuimos a comisiones de fútbol, a la comisión de deporte, fuimos a una comisión de salud, hablamos mano a mano con muchos legisladores de todos los partidos, todos nos recibieron muy bien, todos sorprendidos por la forma en que trabajábamos, en las malas condiciones que se trabaja, en todos los aspectos. A nadie le entendía cómo equipos que tenían una larga trayectoria en el fútbol uruguayo no tenían una cabina decente, Claro. baños que no son decentes. Hoy han mejorado mucho. Estadios sin sillas. Sin sillas, Claro. ya te digo, con condiciones climáticas adversas enormes, como ir a trabajar en una jornada de lluvia con cables de 220 por tus pies, al aire libre. Manejando micrófonos que son con electricidad. Sí, en cualquier otro ambiente es impensado. Y ¿no? después En cualquier otro hicimos, trabajo, digamos. Todo eso terminó en el Ministerio de Trabajo, en una reunión con el Director Nacional de Trabajo, que nos escuchó, le preocupó, mandó una inspección general que terminó en el estadio, una inspección de 9 inspectores de trabajo que fueron al estadio, provocaron un caos total. Nunca se había visto una cosa igual, que inspectores visitaran gente trabajando, a radios intocables, y bueno, ahí recibí amenazas de mucha gente, de colegas que me llamaron a mi casa y que hasta hace muy poco tiempo todavía sigo recibiendo críticas, pero fueron más la palmada en la espalda que el golpe. Mirá, pasaron cosas increíbles con esa movida. Alejandro Apo es un enorme periodista argentino, el comentarista de Víctor Hugo desde hace muchísimos años, un gran periodista de deportes.
Un día vino a hacer Argentina-Uruguay al estadio, y yo salí, antes fumaba, dejé de fumar hace como 15 años, pero cuando fumaba, 15 años no, 2013, hace 10 años que dejé de fumar. Salgo de la cabina para fumar, porque no me gustaba fumar en la cabina, nunca lo hice, ni en mi casa, ni en mi coche, y él me mira así de cotelete, y me dice, ¿vos no sos el polaco? El que hace la movida esta de los locutores. Dice, qué interesante, flaco, lo que están haciendo ustedes. Yo lo sigo desde Argentina, vi en internet lo que están haciendo. El presidente de la Asociación de Locutores Argentinos vino a Montevideo a charlar con nosotros, porque le llamó mucho la atención esa movida. Y esa movida no tuvo tal vez el resultado que esperábamos, que es la creación de una ley. La ley se hizo, se escribió, claro, y quedó en un cajón de ahí del Parlamento. Pero se mejoraron las condiciones. Y se introdujo la categoría locutor deportivo en el Consejo de Salarios, cosa que no existía antes. Ahora está el locutor y el locutor deportivo. Desde el 2013, en los consejos de salarios hay una sección dedicada al locutor deportivo y las condiciones para que trabaje bien. La mayoría no la respeta, pero eso está ahí. Quien no la respeta son los propios trabajadores que no luchan por eso que está escrito, claro, y los empleadores que tampoco lo respetan. Pero eso está, eso se consiguió. Dijiste que tuviste inconvenientes con gente. Sí, pero... tuve gente que me paraba en el estadio a decirme que lo que habíamos hecho estaba mal, locutores, relatores muy conocidos. Ah, sí. Después colegas que no entendían por qué estábamos haciendo ese reclamo, otros que me llamaron diciendo que estaba perjudicando a los clubes de fútbol, porque decían que no entendían por qué nosotros exigíamos baños o cabinas como la gente, que era una inversión que los clubes no estaban en condiciones, que eran muy pobres, que no tenían el dinero para hacer ese tipo de inversiones. Y yo les decía, pero escúchame, un canje en la propia cancha, vos tenés un club de fútbol, hacés un canje para ponerle publicidad a una ferretería en la cancha. Con eso no podés pagar para que se haga una cabina como la gente, con ventanas adecuadas. ¿Cuánto puede salir? Lo que yo siempre dije que era falta de voluntad, no falta de dinero. Ahora, es verdad también, sin querer ponerme en abogado de los clubes chicos, ¿no? Que antes habían 2 radios, 3 radios. Ahora son 500 las que transmiten fútbol. Mirá, en Uruguay, desde que yo trabajo, años 90 y 89, 90, siempre hubo más de mínimo 10 radios relatando fútbol. De todo tipo, chicas y grandes. Pero ahora hay mucho más, ¿no? Después fueron desapareciendo hasta que ahora se incorporaron las de streaming. Sí. Y eso se multiplicó. Sí, claro, ahora hay gente que con una con el celular, con una laptop, sí, claro, con un celular, va con un micrófono y relata perfectamente. Sí, claro, hay mucha gente, cosa que me alegra. Lo que sucede con eso es que también precariza el trabajo de la gente que está en blanco. Hay mucha gente que trabaja en negro. Es imposible regular eso, ¿no? Es muy bravo. Yo creo que no es difícil. Porque va cambiando muy rápidamente. No es que sea imposible, sino que tiene que haber voluntad. A mí la respuesta que nos dio el director nacional de trabajo, cuando yo le pregunté por qué no se hacían inspecciones en los estadios sobre las condiciones laborales, sobre el tema de salud, de eso que tú decías, de que no hubiera sillas, por ejemplo, de que no hubiera un aire acondicionado en una cabina, de que no tuvieran baños adecuados, de que se trabajara en condiciones que debe trabajar un trabajador, condiciones normales. La respuesta fue que no había inspectores suficientes para hacer esa tarea. No tenemos la cantidad suficiente de inspectores para controlar ese tipo de trabajo. Esa fue la respuesta. Y hasta el día de hoy sigue existiendo exactamente lo mismo. Y la otra es la cantidad de gente que trabaja fuera de lo legal, ¿no? En negro. Claro. Mucha gente que trabaja en negro, ganando miseria, ganando muy poco dinero. Eso en las radios más chicas. Y en radio no tan chicas también pasa. ¿Sí? Porque esto de vender espejitos de colores, la radio tiene ese poder, ¿no? Que te venden espejitos de colores. Te dicen que vas a salir, que tu carita va a salir por un canal de televisión o por un canal de streaming, o que vas a hablar en una radio importante. Te digo que yo tuve casos como presidente de la parte de la sección radio de la Asociación de la Prensa, donde hubo gente que me llamó y me dijo, mirá, Gustavo, a mí me contrataron para que yo vaya a leer al estadio solo para que yo pudiera entrar. O sea, ¿cómo que no te pagan? No. Me dejaban entrar al partido para que viera el partido y le pasaban los avisos. Y luego, bueno, ya esa es tu responsabilidad, ¿no? Nosotros mucho no podemos hacer sobre eso. Hubo gente que le pagaban el supermercado. No, cosas increíbles. Y hubo después relatores de mucha fama, muy populares y muy conocidos. Algunos están, otros ya no están acá. Al que le pagaban al locutor 1.000 pesos por un partido.
6, 7 horas de transmisión al aire en radios donde se ganaba más de 400.000 pesos al mes o 500.000 pesos al mes, donde la facturación era muy elevada, la gente que trabajaba ahí trabaja por muy poco dinero. Y ahí, en la categoría de locutor, incluyo a los vestuaristas, que son muy mal pagos, se les paga muy poco dinero. Ujú. Claro, lo que pasa es que el espejito de color. Sí, igual en el vestuarista uno un poco entiende porque entran de repente personas sin conocimiento a aprender. Bueno, sí. Uno un poco entiende esa parte. En parte ¿no? puede ser. Sí. Lo que sucede con eso es que cuando la gente dice qué nivel bajo hay en radio, Sí. el nivel cultural, el léxico, lo mal que se habla, bueno, tiene que ver con eso. Si vos querés tener a Frank Sinatra, tenés que pagarle como Frank Sinatra. Mm. Si vos querés tener a un buen locutor al aire, si querés tener un buen operador, si querés tener un buen vestuarista, si querés tener un buen comentarista, no le podés pagar con espejito de colores, le tenés que pagar bien. Entonces, si la mayoría, que es lo que hacen, no pagan bien, lo que va a suceder que el que está atrás de ese, que es categoría A, termina siendo un categoría D, que trabaja por la mitad de lo que trabaja un buen relator o comentarista o vestuarista o locutor, y termina siendo la calidad del trabajo al aire muy mala, ¿no? Yo he escuchado locutores que no saben absolutamente leer un aviso, ¿no? No tienen nada. No tienen, y uno de los principales problemas de los comunicadores, especialmente en fútbol, del Uruguay, siempre ha sido el mismo: la respiración. La respiración es básica en cualquier trabajador de comunicación radial y no saben respirar, no saben controlar la respiración. Grandes relatores de televisión, famosísimos acá en Uruguay, no saben relatar un gol. Porque cuando hacen el tono alto para gritar el gol tienen que bajar porque no saben respirar. Ellos dicen, la mayoría con los que yo los conozco a todos, me han dicho sí, pero es que las cuerdas vocales no. Pasa por la respiración. La respiración es vital para cualquier relator, locutor, comentarista o trabajador de radio. Saber respirar, la forma de tomar aire y expulsarlo, es vital para tener una buena voz. Bueno, a mí cuando la gente me dice, pero Polaco, no sé, ¿cuánto hace que sos locutor? Y 40 años. ¿Y cómo es que siempre no perdiste nunca la voz? ¿Cómo es que entras a las 2 de la tarde y te vas a las 12 de la noche y seguís? Yo iba a mi casa después de una transmisión desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y me iba a cantar. Cantaba hasta las 2 de la mañana y mi mujer me decía, pero vos estás loco, dice, vení de hablar por... Lo que pasa que para mí era una catarsis cantar. Estar tantas horas en una radio, en una transmisión, me provocaba también un estrés enorme. Claro. Por esa tensión que tenés. Iba a mi casa a cantar y era la forma que yo tenía de desestresarme, de hacer lo que realmente me apasiona y de sacarme un poco el estrés. Y no entendían cómo yo seguía utilizando mis cuerdas vocales y no me enfermaba. Yo al otro día me levantaba y estaba perfecto. Es la respiración. El saber respirar. Claro, y hay falsos altos también, ¿no? ¿Hay que falsos? Es cantante, altos. O sea, a veces parece que estás gritando. Sí, claro. Sin embargo, estás hablando bajito. Claro. El micrófono. Ese es el secreto. El micrófono. Hay gente que grita te un miente. gol, pero grita arrastrando sus cuerdas vocales. Claro. Y eso las daña. Y hay gente que grita un gol sabiendo tomar aire para que el grito de gol salga con potencia, pase por las cuerdas vocales, pero no las dañe. Lo importante Y es por la eso entonación, ¿no? La entonación, la claro. forma, la colocación. La colocación de El la secreto voz. está ahí. Cuando vos lográs colocar tu voz en un tono adecuado que permita hablar a una tonalidad alta, y yo no estoy gritando, estoy hablando alto, eso lográs con la respiración y el entrenamiento de tus cuerdas vocales, ¿no? ¿Con quién aprendiste vos? ¿Había alguien que Solo. te enseñaba eso allá en Cardona? Escuchar, leer. ¿Y tu padre leer. no te hablaba de eso? No. ¿Cuando te enseñaba a cantar? No, mi viejo. No. En realidad yo empecé a cantar solo, porque lo escuchaba a él y ya de chiquito ya cantaba. Yo ya en la escuela pública, yo en el recreo pasaba la manga, como se le llama, pedía propina para llevarle plata a mi mamá, porque a veces en casa no había ni para comer, y yo le llevaba plata a mi madre con las moneditas que juntaba en el recreo cantando Rosa, 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 Rosa tan maravillosa como blanca rosa que su flor. Todo eso lo cantaba yo bailando como Sandro en el recreo. Te estoy hablando de los años 70. Sandro era un verdadero fenómeno, es mi ídolo, Roberto Sánchez. Y un día la directora de la escuela me dijo, vení Gustavo que quiero hablar contigo. Me ve pasar para la clase, para sexto año con la moña,
en la túnica blanca, me llama, entro a la dirección y me dice, Gustavo, Deja un porcentaje acá de lo que recaudás. no cantes más. ¿Por qué? Le digo yo, no cantes más porque la plata que vos le sacás a los alumnos es la plata de las maestras para los bizcochos. Nosotros vendemos bizcochos porque es para la escuela, pero si vos cantás y pasás, les pedís dinero por cantar, no tienen plata para los bizcochos los niños. Sí. Entonces las madres se nos quejan porque el niño va sin comer a la casa, porque pasó el cantante. Eso lo hacía yo ya en la escuela, era mi pasión cantar. Tenía todos los discos de Sandro, me los escuchaba de arriba abajo, los long play, ¿no? Los larga duración, los escuchaba todos. La música fue para mí toda mi vida, ¿no? Yo nací con música. Anunciaste que ibas a dejar la locución. Ahí va. ¿Qué tan así sería la Bueno, verdad? es algo que se fue decantando con los años. Sí. Yo lo comparo al futbolista que una mañana se levanta y dice, hoy no tengo ganas de entrenar, me siento cansado, me aburre, ya no me motiva, ya no me genera nada, ya me desmotivó. Y a mí me pasó algo así, lo fui de a poquito, ¿viste? De a poquito, me fui desgastando, la parte económica ya no me atraía, ya veía que mi trabajo no era remunerado de la forma que yo pretendía. Nunca me gustó vender avisos, muchas, pero muchísimas veces me dijeron, tenés que vender avisos para así ganás unos mangos más. Nunca me gustó eso. Yo siempre fui respetuoso de En mi el profesión. sentido comercial de Sí. lo de vender avisos, porque el locutor vende avisos, en definitiva. Sí, salir a la calle a golpear una puerta al comercio. y decirle al comerciante, me das tu aviso, lo hice en determinados momentos. La 90.3 FM comenzó era emisora del Mar y estaba en la avenida Giannatasio. Yo hacía un programa de música ahí, de tarde. En esa radio yo vendí varios avisos ahí. Y hacía un programa los fines de semana, salía a recorrer las discotecas, yo ya vivía acá en Montevideo, y vendía avisos para la gente de la zona, y ahí vendí varios avisos. Después la radio cerró, la robaron, un día fui, no estaba la consola, la habían robado hasta la consola, no quedaba nada de la radio, y se terminó emisora del Mar. No me acuerdo si eran la 90.3 en ese momento, pero creo que sí que era 90.3. Si no era 90.3 era 88.3 es emisora de la costa. Pero creo que era 90.3. Avenida Giannatasio, antes o después de la casa esta de pintura muy grande que hay por ahí, no me acuerdo ahora, Solimar, era en Solimar. Pero nunca me gustó vender avisos, porque siempre fui respetuoso de mi trabajo y yo siempre entendí que un profesional debe ser pago y no debe pagar por su propio trabajo. Entonces, nunca quise eso de vender avisos. No te me vayas de la pregunta, que era la decisión de... Y bueno, eso es que viene por ahí. El hecho de no tener mejora salarial, continuamente estar pidiendo que te paguen mejor y que no lo hicieran, que cada vez que llegaban estas fechas, fines de año, Navidad, que vos tenés que arreglar tus salarios vacacionales, tus aguinaldos, era toda una tranza, año tras año, eso te va desgastando, y después el aumento de trabajo, ¿no? Cada vez más trabajo, porque el locutor cuando yo empecé, hacía Copa Libertadores y los fines de semana, y después empezó a crecer, ya no era fines de semana, era Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Copa Uruguay, la Copa Interior, campeonato de allá, el Sudamericano Juvenil, el Sudamericano Sub-23, el Preolímpico. Por ejemplo, enero 2025, ¿sabés cuántos partidos hay para hacer en radio? 26. Ya en el 11 de enero es el primer partido de fútbol acá en Montevideo. La Copa esta que se hace Río de la Plata comienza el 11 de enero y termina con la Supercopa el 26 de enero. Y ya de ahí no paras más, porque ya empieza el campeonato, la apertura, después viene el intermedio, después viene el clausura, están en el medio las eliminatorias, las Copas Libertadores, las Copas de los juveniles. No, es impresionante. Yo tengo el récord mundial absoluto de horas al aire. No tengo la más absoluta duda de que soy el locutor que más ha estado al aire en una radio. Más de Matías Vallejo, mi compañero de estudios de Oriental, un día tuvo la incógnita, las ganas de tomar la cantidad de horas que hacíamos, y me dice, Polaco, llevas más de 400 horas solo en unos meses. No sé la cantidad de horas que, imagínate en 40 años.
No sé la cantidad de horas que puedo tener, pero seguro que estoy en el récord Guinness, pero lejos. No debe haber locutor que haya salido más al aire que yo. Y el locutor tiene que estar siempre Y alerta. eso te ¿no? va cansando, ¿viste? Sí. Estar un martes de tarde, un miércoles de mañana, como me tocó la Copa del Mundo Corea-Japón, de estar a las 12 de la noche al aire hasta las 7 de la mañana. No, perderte cumpleaños, fiestas, y por muy poco dinero, la remuneración baja de llegar a tu casa y encontrar que no tenías dinero ni para pagar cuentas básicas, eso te va desgastando. El tener que trabajar en otra cosa que no sea esto que amás. Yo trabajé en 4 lugares diferentes. Salía de la radio, me iba a Andebu, de Andebu me iba a Radio Montecarlo, de Radio Montecarlo me iba a hacer otro trabajo que hacía particularmente, y eso te va desgastando. Llega un momento que no podés más y decís, bueno, basta, pero cuando querés decir basta tenés que pagar el alquiler de tu casa, que es lo que yo hago. Yo no soy propietario. Eso también te desgasta, el saber que tantos años trabajando y no tenés el derecho de tener tu propia casa, después de trabajar tantos años y de ser el polaco, de ser el fenómeno que todos dicen que uno es, y uno lo relaciona con su dinero a eso, y ve que no es remunerado como quiere, entonces eso te sigue desgastando hasta que un día tu pareja te dice, bueno, ahora lo podés dejar, porque ahora tenemos otra cosa que nos puede dar el sustento, y vos decís, bueno, ya está, ya fue. Y ya este último año ya me costaba muchísimo remar horas de transmisión, ya no tenía ese brillo, yo me notaba ya que había bajado mi volumen, y yo dije no, porque voy a terminar mal. Y bueno, lo comuniqué hace 3 meses de que terminaba el año y terminaba mi actividad, que no quiere decir definitiva. Claro. Cuando me preguntan, ¿pero te vas definitivamente? No. Primero que no estoy jubilado ahora en este momento. Tengo el trámite muy avanzado y seguramente salga en estos meses. Segundo, que el estar jubilado no te impide trabajar. Tercero, que yo me siento activo totalmente como para trabajar. Y cuarto, que cuando den con el número y lo que a mí me gusta, acá estoy. Claro, sí, claro. claramente. Pero esta etapa ya terminó. De eso estoy convencidísimo. Y bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero creo que hemos abarcado toda mi vida muy rápidamente porque es muy grande. Estaba pensando precisamente eso, que alguien que está tantas horas frente a un micrófono, quedarse sin micrófono de repente pueda sonar. Y claro. ¿Has pensado en eso? Sí. ¿Y? Sí, me han advertido además, ¿no? Que no debe ser fácil. ¿Qué vas a hacer cuando no hagas nada? Mirá que la cabeza, las horas sin hacer nada, el tiempo libre. Creo que se va a ir decantando con el paso de los días, pero lo tengo claro, sí, lo tengo claro. Sé que ya esto para mí fue, que me gustaría hacerlo, pero en otra radio, buscar otra cosa, esperar, y bueno, y mientras tanto descansar, que bien me lo merezco, tener mis meses de reflexión. Yo me puse un tope de 6 meses. Pero si en esos 6 meses, después de pasados los 6 meses, no pasa nada, no soy de preocuparme. No, soy muy activo en redes y siempre estoy inventando cosas. O digo, ahora tenés la posibilidad del streaming, viste, que vos lo podés hacer hasta de tu propia casa, aunque sea para sacarte el gusto. Claro. Y bueno, veo la vida hacia adelante. Trato de no mirar hacia atrás y siempre le digo a la gente que me sigue o que la vida se debe mirar de hoy hacia adelante. Uno tiene que tener una visión optimista de la vida porque es la única que tenés. Después que te vayas de acá, a los pocos meses se van a olvidar de vos. Tenemos que aprovechar este tiempo terrenal que tenemos viviéndolo con optimismo. Ser pesimista no sirve de nada, porque el único que te perjudica sos vos, que vas a caer en un bajón, y los demás van a sufrir porque te van a ver sufriendo a vos. Entonces no tenés derecho a dañar a los demás. Y vos no tenés el derecho de dañarte a vos mismo en la única vida que vas a tener, que es esta. Así que hay que aprovecharla. Es verdad. Polaco, un gusto tenerte por acá. No, yo te vuelvo a agradecer a vos y te considero un loco realmente que admirable en tu lucha, tu trabajo, tus cosas. Y bueno, te doy para adelante, a vos, a todo el equipo. Ojalá que la etapa que viene, el año próximo, te abra más puertas y te empuje más hacia adelante. Me alegra muchísimo de tu hija. Que ha formado una linda familia, así que un abrazo, y para todos los que siguen tu programa, el abrazo,
siempre andaré por ahí. Cuando prendan una radio, piensen en el polaco que va a estar escuchando. Muchas gracias. Ojalá que con alguna novedad muy pronto. Muchas gracias, gente. Polaco Méndez, locutor, una de las voces más típicas del dial uruguayo, por décadas, ¿verdad? Que seguramente va a resonar en algún otro aparato. De repente, no tan... un aparato de estos más tecnológicos, o tal vez una radio antigua. ¿Quién sabe? ¿No? Uno nunca sabe. Polaco, entonces el último charlamos de este año junto a este gran locutor y amigo que tenemos en esta casa, que es Radio Oriental, que un poco se nos va desgranando estos días y es hasta doloroso un poco el ambiente que se forma, Polaco, pero bueno, es la vida, así es la vida. Así es la vida. Y no, muchos no podemos hacer por lo que está ocurriendo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre decimos, a las 3 de la tarde. Los que ven esto totalmente fuera de época en YouTube, porque el video queda y la gente sigue viendo de repente años después, el abrazo y pongan el like y compartan este video. Que pasen bien, hasta mañana. ¿Ya está? Después lo editan. Bueno.